Estamos en el ADN de la viña y estamos hablando de cómo unas iglesias comenzaron hace unos años, pero no nos enfocamos en eso, sino que es parte de nuestro movimiento, evidentemente, Viña, pero nos enfocamos en que tiene arregladas, pues, remarcando y subrayando algunas leyes universales que están en los evangelios. Es muy curioso porque hay algunas iglesias más conservadoras que se enfocaron mucho en el libro de Romanos, luego otras más pentecostales o avivadas que se fijaron mucho en el libro de Hechos. Y luego había eh, una, una porción de la iglesia que se enfocó en el libro de los evangelios. Y la viña se enfocó mucho en el libro de los evangelios. Y, y entonces, por eso, si os fijáis, muchas de las lecciones las extraemos de ahí. Pero todo es doctrina y todo es bueno, ¿eh? En la viña del Señor. Y además he hablado con muchas personas de otras iglesias y otros contextos y dice, yo te firmaría estos valores. Así que, adelante. ¿Qué es la viña? Pues lo dicho, hay unos valores ahí. ¿Qué es el reino de Dios? Nosotros estamos aquí porque queremos extender un reino que comenzó viniendo el rey, pisándolo de forma muy humilde, siendo Jesús de Nazaret, diciendo, quiero traer el reino del cielo a la tierra y os encomiendo como embajadores que extendáis el reino. Así que tú y yo somos enviados como embajadores de este reino. Luego se nos predicó de que todos jugamos en esto, de que cada uno de nosotros tiene dones y tiene dones para llevar a cabo y conforme lleva esos dones, que son sus fortalezas llevadas del cielo, pues puede transmitir el reino pues en la administración, en la informática, en el servicio, en la limpieza, en el aconsejamiento, en el acompañamiento, en redes, en media, en todas las áreas, alabanza, predicación, presidencia, en todas las áreas. Todos juegan, y la importancia de ser como esos sacerdotes que decía Gonzalo, de tener el deseo y el respeto de poder servir por siempre, que no son solo los levitas de antaño, ahora somos llamados a ser real sacerdocio. Y la semana pasada hablábamos de esa importancia de ven Espíritu Santo, involucrar al Espíritu Santo en todas las áreas de nuestra vida. Yo digo una frase que no es muy ortodoxa y si queréis pues en el vídeo la cortáis, pero yo no soy de predicar sobre la oración, yo soy de predicar sobre el hablar con Dios. ¿Vale? La oración al final ha cogido el rezo, bueno, estoy 15 minutos orando por la mañana y luego casi me olvido de todo. No, hablo con Dios. Dios me habla, hay una comunicación. Si hay comunicación, hay comunión, podemos hacer cosas juntos. Y si no, tienes una religión, tenemos una religión. Por lo tanto, invitar al Espíritu Santo en cualquier momento. El otro día daba el ejemplo de cuando salgamos aquí fuera y algunos digan, vamos a comer aquí o allí, pues que te diga, Señor, me voy para casa, me quedo, que el Señor, el Espíritu Santo, lo integremos en todas las áreas de nuestra vida. Y hoy quería hablar de, um, de evangelismo, de cómo testificar a otros la verdad del Señor. Y antes de pasar al texto, os voy a transmitir lo siguiente. ¿Qué has recibido de parte de Dios? Simplemente te quiero transmitir verdad, te quiero transmitir conciencia. El mindfulness aquel que ahora hablan es tomar conciencia de la realidad. Toma conciencia de la realidad espiritual, que es muy, muy superior. Toma conciencia. Ayer estábamos en jóvenes y a uno le dije, el Señor me ha dicho, ¿dónde estarías tú si no hubieras conocido? Quieras que algo más. Me lo quiero imaginar. ¿Dónde estarías tú si no hubieras conocido? Piénsalo. La edad que tienes ahora. ¿Qué hubiera pasado si no hubieras conocido? Solo te voy a decir palabras que igual te ayudan a concretar. ¿Cómo estaría tu nivel de consuelo? Tu nivel de libertad. Tu nivel de sabiduría, de conocer las cosas con un juicio que crees que es acertado. ¿Cómo estaría tu nivel de amor, de sentirte amado?
¿Cómo estaría tu nivel de perdón hacia otros, viéndolo desde un prisma de Jesús? ¿Cómo estaría tu nivel de frescura y no depender de si eres muy mayor, demasiado joven, sino vivir la vida y vivirla en abundancia? ¿Cómo estarías a nivel de socialmente, de relaciones? ¿Cómo estarías? Y la verdad es que cuando nosotros abrimos la puerta a conocer a Jesús, y si estás aquí y no has conocido a Jesús, es algo tan sencillo como girar tu rostro y decir: Jesús, me acabo de enterar que tú, siendo Dios, viniste a esta tierra a morir por mí. Y esto no es solo una muerte física, sino que llevaste todo mi pecado sobre tus hombros. Todo lo que yo había hecho mal, llevaste sobre tus hombros y me perdonaste de él. Me iba a ir al infierno y de pronto me prometes un cielo eterno y maravilloso, con esos valores de amor, de plenitud, de alegría. ¿Cómo no te voy a dar la fe? ¿Cómo no voy a buscar al Padre de mi identidad? Si tú me haces hijo tuyo, perdón por mi pecado. Gracias por tu salvación. Tan solo que le digas eso en tu corazón, que se lo digas a Jesús personalmente en tu área privada, es suficiente para invitar a Jesús y que Jesús te tome y está solo. El amor de Dios es tremendo. Mira cómo te sentirías a nivel de pecado, cuánto peso de todo lo que he hecho, culpabilidad. De pronto Jesús te dice: ¡puf! Fuera ese yugo. ¡Qué alegría! Y realmente nosotros como iglesia somos una comunidad conciliadora. Es decir, buscamos transmitir a los demás que hay un encuentro, una posibilidad de reencuentro entre Dios y el ser humano. Queremos conciliar esa casi enemistad que hay de ese rechazo del ser humano a Dios. Queremos transmitir ese ministerio de compasión, de que acerca y mira la necesidad del prójimo. Queremos ser culturalmente relevantes en el sentido de que hablamos el lenguaje de la gente para que entiendan a un Dios que les entiende su cultura. Por tanto, el reino de Dios es estar en el quehacer de Dios, es en el crecer. Y por tanto, si nosotros hemos recibido mucho de Dios, mucho, ¿cómo no compartirlo? Dios llama simplemente a compartirlo. De lo que hay en el corazón, habla la boca. Y nosotros estamos llenos de buenas noticias para compartir. De ese Dios que trae tantas maravillas. Y te voy a pasar a acompañar a leer este texto. Son 2 páginas, por tanto hay 2 escenas de Jesús. Y nos vamos a centrar ahí. Mira los primeros compases de Jesús en la tierra, ya teniendo ese ministerio público. Se dice lo siguiente: el siguiente día, otra vez estaba Juan, se entiende Juan el Bautista, y 2 de sus discípulos. Uno de ellos veremos que es Andrés y el otro no se dice, pero parece ser Juan. Dice: y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Por tanto, tenemos la persona de Jesús y tenemos como Juan el Bautista atrae la mirada de Andrés y seguramente Juan, al ser el escritor del Evangelio, puede que no se mencione. Y Juan el Bautista es aquel que dice: mira, no soy yo
yo os hablo os bautizo en agua, pero Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él tiene palabras de vida eterna, Él es la verdad. Y fue como un espejo que llevó hacia Jesús. Cuando Andrés y Juan ya entienden que simplemente Juan el Bautista es un medio para alcanzar a Jesús y hablan directamente con Él, aquí dice, bueno, Jesús, y en ese silencio Jesús les dice, ¿qué buscáis? Bueno, ¿dónde moras? Y realmente cuando hablamos de Jesús es complicado porque muchos no entienden y lo más fácil es ven y ve, porque igual Dios le toca en las emociones de una manera o en el intelecto de otra o quizás en una experiencia de sanidad o de milagro sorprendido. Y, y, y realmente Dios puede además obrar de unas formas tremendas. Ayer hubo una situación un poco curiosa porque estábamos aquí, se acabó los jóvenes y el Isaac no le funcionaba el móvil. Xavi, ven, vamos a orar por el móvil. Oramos por el móvil porque no se encendía. Y le dimos la vuelta, oramos por él y ya está. Y digo, a ver, si hay que orar, se ora. Y Dios sabe, también es un buen tecnólogo, ¿no? Y le dio la vuelta y todos ahí esperando a ver si se encendía, ¡pum! Y se encendió. Vale, pues ya está, ¿sabes? O sea, no sé, nosotros hacemos nuestra parte y Dios ya hará lo que quiera. Pero qué bueno es que haya el fervor. A mí lo que más me apasiona de todo eso, porque el mover del espíritu es maravilloso y o sea, no nos deja de sorprender. Pero qué hermoso es la parte que está de parte nuestra, que tengamos unos jóvenes que dicen, no funciona esto, vamos a llamar al Espíritu Santo, ¿sabes? Y eso habla muy bien, porque quiere decir que de lo que hay en el corazón habla la boca y porque ya hay un remanente de, más que de experiencia. Jordi Pacheco llevó un mensaje muy bueno que hablaba de fe. Dice, ¿para qué buscar al Espíritu Santo si no tienes fe? Pero si tienes un poquito, eso va a ser la llave para abrir cosas. Y realmente, y no te estoy hablando de la fe que autolimita, ¿vale? Quédate esta, subrayala para nuestro próximo libro, la escribiremos. La fe limitante, que es aquella que, no, yo no tengo la fe de los grandes apóstoles de antaño. Ya, ni yo, es igual. Pero ¿crees en Jesús como Salvador? Pues ya está. ¿Crees que Dios hizo todo el universo? Sí, ya tienes fe. Fe es confiar en algo. Ya está. Y el que dice que no tiene fe en otra cosa. Confía pues en la política, confía en la filosofía, confía en la educación o confía en la familia. Pero siempre se confía en algo, porque las personas tendemos a buscar marcos de seguridad y de conocimiento. Pero si tú ya crees que Jesús fue Dios y murió por ti, ya tienes la fe necesaria para que haya milagros y prodigios. Y fue tan sencillo. Juan el Bautista, si queda milagro y prodigio, dijo, estoy diciendo lo que se predicó. Y Andrés y Juan pues fueron tomados como apóstoles, como seguidores de Jesús. Andrés tiene un nombre en griego que es el protoclito, que significa que el primer llamado. Pues ahí tenemos el primer apóstol llamado. Y Juan, pues el escritor del Evangelio. Pues continúa el texto y dice, estamos en capítulo 1, versículo 40, dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, y ya conexión, aquí tenemos Pedro es en latín, como sabéis, Petrus, Simón, en hebreo, Cefas, será piedra, le llamará Dios así. Pero bueno, son diferentes nombres de la misma persona. Y dice, bueno, el hermano dice, era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista, seguido a Jesús. Es decir, hablamos de Andrés, halló primero a Pedro. Dice, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. ¡Wow! O sea, que Juan el Bautista trajo a Andrés, Juan, y ahora Andrés va a ser el medio para que Pedro conozca a Jesús. Es su hermano, es su familiar, y le atrae. Y le trajo a Jesús. Cuando llega Pedro, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas.
quiere decir Pedro. Es decir, Jesús actúa con Andrés de una manera, con Juan el Bautista de otra y con Pedro de otra. ¿En qué manera, ayudadme, en qué manera actuó? Dime cualquier cosa que conozcas. Actuó con Juan el Bautista. ¿Qué hubo qué relación hubo o qué suceso hubo entre Juan el Bautista y Jesús? ¿Eran primos hermanos? Bien. ¿Algún suceso, algo hizo Juan el Bautista? ¿Algo? Lo bautizó. Por ejemplo, pues dice, bueno, yo he sentido que eres Dios y Jesús, bautízame, lo bautizó y vio cómo se manifestó el Espíritu Santo. Pero no hubo en principio una palabra profética en ese momento, no, sobre él. Sobre Andrés, en cambio, ¿cómo fue la conversación? ¿Dónde moras? Ven y ve, fue sencilla y bueno, pues vamos. En cambio, con Pedro, nada más verle ya hay una palabra profética. Te voy a hacer una piedra. Es decir, vas a dejar de ser alguien que fluctúa por las circunstancias y vas a ser alguien que no depende de las circunstancias, sino que depende. De pronto, una palabra que está profetizando. ¿Está aquí bien? ¿Sí? Interesante, ¿no? Y vamos a otra escena diferente. ¿Sí? ¿Me sigues? ¿Estamos bien ahí? El siguiente día. ¿Era martes o estamos en miércoles? No lo sabemos. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Se va de ahí. Y ahora se encuentra a otra persona. ¿A quién se encuentra? A Felipe. Por tanto, por aquí, Felipe. Y entonces se encuentra a Felipe y le dijo, tan sencillo como esto, no le da palabra profética, no le dice que le bautice, no le dice, sígueme. Le dice, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de ¿quién? De Andrés y Pedro. O sea que resultó ser que a pesar de que está en otra ciudad ahora Jesús, resulta que entre ellos son vecinos de la misma ciudad. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael. ¿Vale? Me falta pizarra. Muy bien, vamos a por Natanael. Natanael es el que en otros textos se habla del apóstol Bartolomé. Y dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Vale? Esa frase. Yo no sé qué le dices a la gente, a tu compañero de trabajo, a tu compañero de estudios, al cuñado, aquel que ves una vez al año. No sé qué le dices cuando le hablas de Jesús. No sé si le estás predicando media hora, si le estás hablando toda la experiencia, pero mira qué corta fue la predicación de Felipe a Natanael. Le dijo, mira, yo te digo esto, hemos hallado a aquel del cual escribió Moisés, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Fin de la aplicación. ¿Quiere venir? ¿Sabes? Y le comenta de esta manera y Natanael le dijo, es el cuñado resistente, ¿no? Este difícil, ¿no? Dice, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? El seminario puede decir, sí, de Nazaret puede salir algo. ¿Por qué pensaban que en Nazaret no podía salir algo bueno? ¿Se acuerdan? Sí. Ahora todos los tienen. Dilo. Exacto, no eran puros israelitas porque cuando hubo la división del reino, los del norte se hicieron muy paganos y fueron hacia Siria y muchos no volvieron y al final quedó una zona muy pagana y como bien dicen, no puros israelitas. De Nazaret debe venir algo bueno porque Natanael sí lo era. Y entonces dice, Natanael le dijo esto y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita. Eso ya lo conocía. Decía, sospecha que yo no lo soy, pero
yo sé que tú sí lo eres. Dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Deseo y legalidad. Tipo que busca la justicia. Dice, le dijo Natanael, bueno, ¿de dónde me conoces? O sea, ¿quién te ha hablado de mí? ¿Quién? Respondió Jesús, dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Yo no sé si te ha pasado esto, que a veces que te ha sucedido que cuando has conocido a Jesús, revisas tu vida. Yo conocí a Jesús con 27 años, entonces tienes una vida anterior bastante extensa. Y de pronto te das cuenta que con 18 una experiencia muy extraña donde entendí en ese momento que había sido Dios, y con 14 y cómo Dios me sacó de esos amigotes y cómo no sé qué, y ves que Dios estaba acompañando en todo el trayecto. Pues de la misma manera le dice, yo te vi ahí. Y dice, respondió Natanael y le dijo, sí, tú eres el rey. Conectó simplemente la profecía que le dio con que venía la verdad. O sea, que era realmente quien decía por ese momento profético. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas veces. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre él. ¿Cómo conoció Juan el Bautista a Jesús? A través de ser su primo, naturalmente, pero saber que era Dios a través de un sentir profético de parte de Dios y de conocer la Escritura que se conoce. ¿Cómo conoció a Andrés a Jesús? A través de que hubo alguien que le predicó de que él era el Cordero viviente que había de morir por nosotros. ¿Cómo conoció Pedro a Jesús? Porque su hermano Andrés le habló de que había un Juan el Bautista, que le habló de que había un Jesús que era Dios y dijo, ven y ve. ¿Cómo conoció Jesús a Felipe? De forma directa, diciendo, sígueme. Y a veces hay gente que dice, no sé por qué, pero tengo deseo de ir a la iglesia o conocer más de Dios. Es algo casi como muy natural. ¿Cómo conoció Natanael a Jesús? A través de Felipe, su amigo. Porque aquí no habla de parentesco, que se sepa no hay ningún parentesco familiar. Y parece que Felipe pues habló a un amigo y dice, oye, pues, y cuando empieza a porfiar le dice, ven y ven. Y cuando viene, contacta con Jesús a través de una palabra profética. Parece incluso que ellos, pues se encontrarían allí y dicen, hombre, el vecino, el hijo del carnicero, el hijo del carnicero. Pero los pescadores y tal, ¿no? Y se conocían. Y solo quiero transmitirte, porque solo quiero transmitir una sola idea, y es que el amor que has recibido lo necesita mucho. Toda la libertad que tú sientes, que hasta vienes un domingo por la mañana a un lugar como este y no te quedas durmiendo, mirando deportes o haciendo otras cosas, es porque te transmite un gozo tan superior, y eso hay mucha gente que lo necesita. Tus vecinos, tus hermanos, familiares, tus amigos, tus desconocidos. Juan el Bautista. Y voy a acabar simplemente con un par de... ¿A quién evangelizar? Y te voy a romper algo que quizás tienes en tu mano, en tu mente, en tu corazón. El evangelismo, ¿cómo has hecho evangelismo si has ido a otra iglesia o visto otras circunstancias? Yo ahora te lo rompo. El evangelismo no es un programa. El evangelismo no es salir a la calle y hacer mimo y hacer cosas y no sé qué. El evangelismo no es un programa. Además, cuando a veces uno entra en una carga de programa, al final está súper estresado en hacer mil cosas para intentar atraer a alguien.
Y no sé si realmente a veces sí que funciona, y gloria a Dios porque funciona, y por los que hacen programas evangelísticos y funcionan, no digo que no, pero fíjate que al menos los patrones que vemos en la Biblia son muy sencillos y como mínimo se nos invita a buscar también otros patrones. Y te voy a invitar a levantar tu mano. Ahora, si tú... Aquí me lo puedo montar, por favor. Si tú, si tú has conocido a Jesús a través de un familiar. Yo conocí a Jesús a través de mis primas que hablaban. ¿Puedes levantar tu mano? Estás aquí, quizás tus padres, quizás un hermano, ¿vale? Mira a tu alrededor, hay manos, ¿vale? Muchas gracias. Todos juegan. Levanta tu mano ahora si conociste a Jesús a través de un amigo que te habló, ¿vale? Gira tu cabeza, mira alrededor, perfecto, muy bien. Antes quizá hablábamos por un 50%, ahora estamos en un 30%. Mira si tú recibiste a Jesús a través de un compañero de trabajo, de deportes, de calcomanía, de ajedrez, de lo que fuera, un compañero de estudios, que tú has conocido a Jesús a través de un compañero en tu trabajo, etc. ¿Hay casos aquí? En casa sí. Levanta tu mano si conociste a Jesús a través de un vecino, de una persona, de un vecino, ¿vale? Ya tenemos caso. Y ahora te voy a pedir que levantes la mano si has conocido a Jesús de otra manera, a través de la radio, domingo, o a través de un predicador ambulante, o simplemente Dios te habló y buscaste una iglesia. Levanta tu mano si o de un programa evangelístico en la calle, levanta tu mano a través de internet, que has conocido a Jesús de otra manera. Mira a tu alrededor, levanta tu mano, Domingo, por favor. Y cuenta, ahora no sé si es muy difícil, si no necesitaremos quizás un equipo para contabilizar el número de manos que tenemos levantado ahora. ¿Sí? ¿Vale? Una persona. Quizás yo con esto gracias, Domingo. Quizás solo te quiero decir que es importante, pues, todos los programas en muchas maneras para hablar de Jesús, pero lo más efectivo es que tú le hables a tus familiares, a tus amigos, a tus compañeros y a tus vecinos, porque ese es el programa evangelístico de Jesús. Los otros también. El reino de Dios es muy extenso. Pero te quito la carga de que te estés ahora ensayando muchas horas para algo, no te preocupes. Le dices esa frase al, mira, el Jesús de Nazaret que estaba profetizado. Es que no me lo creo, ven y ve, ya está. Y has acabado tu predicación y dices, otro café, ¿sabes? Si pasa este tema. Y si no quiere venir, tú ya hiciste tu parte, porque hiciste de Juan el Bautista, de Andrés y de Felipe. Está. Que Natanael hubiera dicho no. Bueno, pues aquí seguimos. Yo le dije a mi prima que no durante 5 años, ¿sabes? Y ella, pero Jesús te quiere. Y apenas dije, oye, conocí a Jesús, esto es muy fuerte, porque Jesús me habló personalmente y le dije a Jesús, Señor, ¿tú eres el Dios de mi prima? ¿Sabes? O sea, que ya yo estaba diciendo, le voy a evangelizar a ella porque ella está equivocada, yo tengo la razón. Y al final, menos mal que era el mismo si no tenemos una crisis familiar. Pero lo que quiero decir es que tú haces y lanzas esa semilla y el terreno ya se ocupa Jesús. Pero habla, comparte, transmite las grandezas que Dios ha hecho en ti. Y te doy simplemente, y finalizo aquí, 3 acciones para evangelizar. Una conversación natural. ¿Qué hiciste ese fin de semana? Fui a la iglesia. Tipo raro, la iglesia. Bueno, estuve con unos amigos y fuimos a la bolera. ¿Y de qué los conoces? Son cristianos. Sí. Si jugara a béisbol diría, son jugadores de béisbol. O sea, no pasa nada. Ya está. Y gracias a Dios se está normalizando el entendimiento de Dios. Porque sabemos que ha habido momentos políticos en España que quizá lo han dificultado. Una segunda forma es un encuentro de poder. Y fíjate que para convencer Dios
a Natanael le dice de una palabra profética. Y para hablar a Pedro, lo primero es decirle una visión hacia el futuro. Uno hacia el pasado, otro hacia el futuro, y tenéis ahí milagros, prodigios. Y a veces la gente necesita creer a través de un milagro. Y, oye, le duele a tu compañero, a veces ha pasado, ¿no? En mi trabajo a una persona le dolía la cabeza muy fuerte y tenía resaca. Oye, yo creo en Jesús, ¿puedo orar por ti? Y digan, bueno, todo suma. Vale, llámale como quieras, ¿puedo orar por ti? Sí. Vamos a orar. Y oras, pero cuando después de 3 minutos se da cuenta que no le duele nada, le dice, eso de que tiene relación con Jesús, ¿de qué va? Y es la forma de, entre comillas, llamar la atención, pero sobre todo es extender el reino. Dios quiere traer sanidad a las personas y Jesús es generoso. Y hay personas que luego se olvidan de Dios y tal, y ya están sanos, pero Jesús es generoso. No pasa nada, hemos extendido el reino. Por tanto, no te frenes a ese segundo punto, encuentro de poder. Señor, ¿qué le puedo decir a tal persona? ¿Qué mensaje hay para él? Me voy a encontrar ahora en media hora y no lo conozco mucho. Dame una palabra y luego ahí en la conversación y tú le dices, oye, ¿qué tal tu infancia? Que tú has sentido una revelación de que hay un problema que tiene que sanar. Y de pronto se le dan lágrimas, se ha roto. No, es que Jesús me dijo esto. Se tuve una imagen. ¿Qué te dice esto? Y de pronto Dios obra con poder. Y en tercer lugar, una invitación intencional. Y mira, es muy fácil invitar a personas a nuestra congregación. Hablo a este punto. Pero si nos miras por internet y estás en otra iglesia, seguramente que en tu iglesia también. Pero cuando hay un bautismo, para mí es una oportunidad maravillosa. Oye, ¿quieres ver un bautismo? Es evangélico, son personas adultas y es en el mar. Vale, no sé, es curioso y además no te compromete nada. Estás tú ahí en la playa y lo ves. Puedes invitarle a Soul Coffee, unas horas aquí para hablar inglés y bueno, hablas en inglés y tal, y luego ves que son personas cristianas, a veces sale algo del Señor. Puedes invitarlo al grupo de conexión. Oye, ven, hablamos de la Biblia, de valores, y tú puedes decir la tuya, que no crees. A veces nos han venido personas pues, de una religión muy diferente y ha expresado su fe. Puedes venir al campus a aprender más de la Biblia o aprender más de la consejería o aprender más de la salud emocional. Puedes venir a la iglesia. A mí me encanta como a veces le digo a los chicos más jóvenes, oye, ¿tú traerías a tus amigos del colegio? Sí. Vale, eso a mí me tranquiliza, quiere decir que no somos tan raros. Pues esa es la forma y por eso hablamos como hablamos, ponemos las luces que ponemos, porque nos hace sentir cómodos y a esta cultura también. Puedes invitarlo al grupo de jóvenes, si dices, uy, pero a la reunión más espiritual no, pero vamos a hacer una salida a la montaña, que había uno de estos días, pues, oye, pues te viene a la montaña. Y en el camino de Maús se habla mucho de Jesús. Y ser naturales, irrelevantes, intencionales y hacer que corra el evangelio. De una forma así. La gente te necesita. La gente te necesita. La gente nos necesita. Hay algo que puedes hacer desde casa que es muy fácil. Coger tu ratón, tu mouse o tu ordenador y compartir a los contactos un evento que hay, esto del campus, un curso, una charla que dices que habla sobre tema emocional o lo que fuera. Oye, esto. Yo he regalado a veces libros a compañeros de trabajo que hablan de los lenguajes del amor. Bueno, es un libro que la parte de Dios pues se la saltarán mentalmente, pero luego al final dice todo cuadra, ¿no? Sé intencional y simplemente promover e invitar a otros a través de las redes, simplemente ya estás haciendo mucho. Para que seamos con invitaciones intencionales, busquemos encuentros de poder, sea en conversación natural, pero que... ¿Sí? Te invito a cerrar los ojos. Voy a pedir al grupo de alabanza que si se quiere preparar. Gracias, Jesús, por ser tan intencional con nosotros. Y gracias por no ser el único que habla, o a través tuyo, sino que hablas también a través de las personas. Y te pido en el nombre de Jesús que tú nos
nos muevas a transmitir del amor que hemos recibido. Y ahora te voy a pedir algo al Espíritu Santo.